Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer la review, el análisis de los Player of the Week. Vamos a ver si vale la pena gastar un poquito más o solamente tirar el gratis. Y también vamos a hacer nuestra tier list para evaluar qué jugador es el más top o los jugadores más top y cuál es el que te tienes que eliminar. Ahorita al final también vamos a hacer mi apertura gratuita, por supuesto. A ver, Rafinha potenciado con delantero atrasado. Recuerda que el delantero atrasado sirve para presionar al rival en la salida, no para retrasarse, ¿ok? Nada más, es como digamos que para ser un poquito más agresivo, y ahorita te voy a decir por qué. Tenemos a Zorlo también potenciado, espíritu de lucha, Thomas Müller, la última carta, probablemente Player of the Week con el Bayern, y este trae doble toque. Dentro hay varios jugadores que traen nuevos estilos y probablemente nuevas habilidades. Vamos a la aplicación, empezando desde abajo hacia arriba, sin orden de importancia, ¿ok? Tenemos el primero, Zalewski, jugador de huecos, ojito, regularidad normal. Este puede jugar de extremo también, pero se le desactiva el estilo para que lo consideres. Media 97. Vamos a estar utilizando a Rubén Amorín, chicos, como nuestro director técnico base. Se ve un poco normal. Hubiese estado bien que el control, regate y conservación estuvieran valores de 90 y ahí cambia la cosa. Bastante rápido, buena resistencia, justa para tu revulsivo. Equilibrio decente también. Tiene un pase también aceptable. Lo puedes utilizar de media punta sin problema o tal vez de extremo interior. Nada más que considera que se te va a cansar al minuto 70 por ahí. ¿Ok? No está nada mal. En cuanto a habilidades, tiene de regate, tiene de finalización, tiene pasecito cruzado, le faltaría un pase primer toque y pase a profundidad, pero bueno, no se puede pedir mucho. Yo lo veo un jugador ahí normal, nada sobresaliente. Vamos ahora con Gonzalito Ramos, que metió triplete, hermano, y Konami le puso 88 de finalización. En este nuevo gameplay creo que 88 ya no es suficiente, chicos. Ahora necesitas mínimo 90, porque si no luego te las falla. Medio 99, puede jugar de segundo delantero, es cazagoles, segundo delantero se les activa el estilo, casi ambidiestro, regularidad normal, bastante rapidito, con buena potencia, buen contacto físico, va bien por arriba, mide 1.84, pero bueno, tiene buen salto y buen cabeceo, le falta por supuesto, pero creo que está bien, y una resistencia también justa, control regate muy bien y el pase también tiene buenos números. No tiene habilidades de regate, tiene de finalización, incluso tiene pase primer toque y te digo, tiene superioridad aérea, perdón, y cabeceo, ya con eso se complementa muy bien. En cuanto a habilidades estamos bien, me hubiese gustado un centrito con rosca, pero creo que por ese lado también, ¿no? Aceptable. Ahora, ya hay muchos delanteros centros, por lo tanto yo tampoco no es que lo vea tan top. Está bien, pero no tanto. Noah Lang, extremo prolífico, si lo utilizas de segundo delantero o de media punta se le desactiva el estilo. Creo que tiene los números para un media punta, pero le falta pase. Yo voy más a la bandita. Se ve interesante, ¿eh? Control, regate, bastante rapidito, buena resistencia, buen equilibrio. Y en cuanto a habilidades, trae de regate, de finalización, remate y tiro de larga distancia, muy bien. Pase en profundidad, pase cruzado, ok, no está nada mal. Le hubieran puesto la elástica y hiciera la croqueta especial. Incluso trae hasta marsellesa. O sea, por lo de habilidades, creo que cumple. Ahora, el día que no vengan buena letra, va a bajar 2 puntos, media 98. Hay mucha gente que se sigue preguntando que por qué le baja la media. Pues es por la letra, hermano. Se les activa el potenciador. Y cuando se les activa el potenciador, pues sí, ya se ve ahí un poquito. A ver, no le afecta en la velocidad, la aceleración ni nada de eso. Pero bueno, sí cambia un poquito lo del control, que también está aceptable. La finalización baja, o sea que ya iría más para hacer un extremo o tal vez por ahí un media punta de urgencia. No lo veo tanto. Estaba un poquito bien ahorita que viene en esta semana en letra A, así que aprovechalo. Sandro Tonali, que creo que es uno de los más interesantes de esta cajita también. Es regularidad normal, medio centro defensivo, pero puede jugar también de medio centro, que ahí es donde yo te lo recomiendo. Omnipresente, casi ambidiestro. En media 99, creo que viene completo en todos sus números. No termina de dar el saltito, le falta un puntito ahí, pero creo que es suficiente. Está todo en verdecito y todo. No veo nada en azul, excepto la resistencia, pero no está nada mal, chicos, ¿ok? Yo creo que en gameplay va bastante bien. De hecho, ya hay versiones de Sandro Tonali que están bastante interesantes. 2 toques, interceptador bloqueador, le faltaría un marcaje, pero bueno, ya es demasiado. Habilidades de pase, incluso trae de finalización como tiro y también remate al primer toque. Ok, mira, control con la suela, una elástica y la croqueta especial, pero también ya es demasiado. Es un jugador omnipresente que te digo que creo que está aceptable. Si te salió, dale una oportunidad. Hace mucho salió esta versión que creo que a la fecha pocos jugadores lo han superado. O sea, me refiero a las mismas versiones de Sandro Tonali. El actual se acerca un poquito, pero esta es una bestia en gameplay, hermano. La verdad es que está muy bien. Ahora,
creo que la nueva versión vale la pena, chicos. Ese también es otro jugador que está muy bien, jugador de hueco, regularidad firme, normalmente sale en buena letra porque hace un buen desempeño en su equipo. No sé si sea la mejor versión de él, incluso le falta finalización porque creo que en esta ocasión metió 2 goles, entonces yo creo que Konami le tiene que dar un poquito más ahí. De pase muy bien, a ver, lo puedes utilizar de extremo, de interior, de media punta, te va a rendir, de medio centro yo ya no lo veo. La resistencia sí es un poco justa, si lo usas por la banda se te va a cansar, así que considera esa parte. En habilidades tiene de regate, tiene de finalización, tiene de pase, muy bien. Este no trae, sí, este sí trae la croqueta especial, elástica, control con la suela y doble toque. En el pase le haría falta un pase el primer toque, nada más, pero fuera de eso creo que está muy bien. Ahora, ya hay un montón de versiones de este jugador y creo que una de las mejores versiones, por ejemplo, es este pot de que salió el año pasado, que probablemente puedan volver a salir. Y también tenemos una versión la cual, si mal no estoy, creo que es esta, no recuerdo si es esta, que está súper completa, hermano, porque también hay otra versión que salió hace mucho tiempo, que ya no me acuerdo, incluso hasta 10 clásico, no más que este 10 clásico está medio flojito. Creo que esta es la mejor versión de ese que he probado yo, chicos. Está bastante completa en todos sus números y rinde muy bien. Habría que probar la nueva, pero creo que también es uno de los mejores jugadores. Skriniar es un jugador más de esos Player of the Week que te salen completito, pero no terminan de dar el salto. No es tan rápido, pero tampoco es lento como otras versiones, porque anteriormente salían los centrales muy lentos. Este jugador mide un 88 y era de los jugadores que se sentían muy pesado en el gameplay. Creo que ahora mejoró un poquito, pero no termina de dar el salto. O sea, yo lo veo un poco normal, regularidad normal. Creo que en habilidades andamos bien, por ahí a lo mejor le falta alguna, pero no creo que valga la pena. Ahora, si te salió y no tienes defensas, utilízalo esta semana. En el caso de Sorlot, que viene potenciado, ¿ok? Con shooting o con disparo, 101 de media. Cuando no traiga el potenciador, le baja hasta 98. Pero sigue siendo un, digamos que, un jugador de esos que son killers. Killer me refiero a que ahora viene como hombre de área, ok, no es cazagoles, que siempre está ahí, le tiras balones por arriba, te los va a bajar, sabes aguantar la pelota para girarte, te va a aguantar porque tiene muy buen contacto físico. Esta semana los números son muy buenos, pero también es de esos jugadores que tienes que aprender a jugar porque son toscos, son pesados, miden 1.95, pero tiene lo necesario. Le falta un puntito ahí para la actitud ofensiva, igual tiene buen control regate también, por ese lado muy bien. Resistencia 83, ponle delantero liberado para que te soporte todo el partido. Creo que de habilidades estamos bien para lo que es un jugador que vaya bien por arriba, te baje balones, te cubra la pelota, de algún pasecito para un jugador que se desmarque si es que lo acompañas con alguien, o para que le tires centros, ¿ok? También lo veo ahí más o menos, difícilmente te puedas adaptar a ese tipo de jugadores. Ya que la mayoría de la gente le gustan cazagoles. Va, Kylian Mbappé. A ver, es verdad que ya tenemos un montón de versiones de Kylian Mbappé. No sé si sea la mejor, pero no porque no sea la mejor deja de ser buena. Es que es una carta muy buena. Tiene pase, control, regate, actitud, finalización, es rápido, una resistencia justa. Por ahí si se te cansa casi empezando el segundo tiempo, ponle delantero liberado y ya te soportó todo el partido. En equilibrio muy bien, la potencia, a ver, un 90 y hubiera estado muy god, ¿no? Pero bueno, 88 creo que es suficiente, chicos. En habilidades, aquí es donde me queda de ver. Por ejemplo, le falta tiro a larga distancia, le falta habilidades de pase, no tiene ni pase primer toque, ni centro con rosca, ni pase en profundidad. Ese es el único pero que yo le pondría a este Kylian Mbappé. A ver, ya hay un montón de versiones, hermano. O sea, creo que de las mejores sigue siendo esta, sigue siendo la del Mundial Jugador de Huecos. Obvio, también la Showtime y todo eso, pues para mí son mucho mejores. Pero bueno, no, hay que darle el beneficio de la duda. Creo que es una buena carta. Si no tienes ningún Mbappé, pues te viene de maravilla. Pero si ya tienes muchos Mbappé, pues no, es uno más para la colección. Rafinha, jugador de huecos, viene potenciado en esta semana. Sin el potenciador, o sea, cuando no venga en buena letra, le baja la media 99. Vemos que le afecta un poquito, hermano, o sea, no mucho. La velocidad, aceleración, la resistencia sigue estando bien. 88, la verdad que creo que te va a rendir casi todo el partido para que metas tus revulsivos. Al ser jugador de huecos, se les activa el estilo de extremo. Y nada, lo único malo que le puedo ver a este Rafinha es de que no tiene tanta finalización. Normalmente tiene muy bueno, o sea, mete muchos goles y le siguen poniendo muy poca finalización.
Lo que te decía sobre el compromiso defensivo y la agresividad. En esta semana trae delantero atrasado como habilidad extra. Por lo tanto, se le refleja en el compromiso defensivo y en la agresividad, que sale a presionar a la defensa del rival cuando ellos tienen la pelota. ¿Sí me explico? Entonces, por ese lado, muy bien por este Rafinha. Nada más que sí, le queda de ver un poquito lo del pase. Le hubiera puesto 90 en conservación y hubiera estado bastante bien. En cuanto a habilidades, pues sí le falta lo que es pase en profundidad. Pero bueno, para un extremo ya trae cruzado, trae centro con rosca y trae para ese primer toque. Y también le faltan habilidades de finalización. Un cañonero, por ejemplo, pero ya trae tiro a larga distancia. Entonces se complementa un poquito. Potencia 86, creo que se merece mínimo 88. Pero bueno, ok, es un jugador aceptable si es que no tienes ninguna otra versión, porque ya han salido varias. Uno de los mejores jugadores de esta caja es el Dibu Martínez, chicos. Sus números son muy buenos. Tiene la estatura, tiene las estadísticas. Creo que está bien. Ahora, tampoco es de que me vaya a volver loco y lo vaya a utilizar, porque mi experiencia con el Dibu Martínez al utilizarlo en el gameplay comete algunos errores y ya he dejado de utilizar. A ver, yo que soy experto en porteros, mi hermano, tengo a todos los porteros del juego o me han salido. Creo que es una buena carta estadísticamente. Habría que probarlo en gameplay si es que no comete cada burrada. Este jugador, mira, no tiene nada sobresaliente que digas tú, qué locura, vale la pena usarlo, utilizarlo siempre. Sí destaca mucho la actitud, está medio completito, con buen pase, una finalización justa para ser un creador de juego como media punta. Creo que está muy bien por ese lado. No es tan rápido, pero tiene 35 años. O sea, como los creadores de juego, normalmente valor de 80, muy poca resistencia lamentablemente. Y en cuanto a habilidades, mira, trae en esta ocasión que trae doble toque, es la nueva habilidad, trae de finalización, trae de pase, es revulsivo, lo vas a meter al segundo tiempo y por ahí algún pasecito filtrado, algún rebote le va a quedar y te va a meter gol. Pero más que nada lo veo yo como una cartita de nostalgia, al ser la última carta del Bayern. Pues a lo mejor lo vas a querer si es que no te gusta coleccionar este tipo de cartas. Creo que hay jugadores 2-3 interesantes, así que vamos a hacer nuestra tierra. Doble S de sobresaliente, A de aceptable, N de normal y GP de elimínalo por GP experiencia y también con potenciadores. Vamos a empezar primero con Zalewski. Creo que es un jugador normal, no lo veo tan destacable, es utilizable sí, pero nada fuera de lo común. Al igual también Noah Lang, no termina de convencerme. Igual a lo mejor ahora que viene en buena letra, con potenciador activado y todo, podría estar un poquito aceptable, pero lo vamos a dejar aquí, ¿ok? Porque probablemente la otra semana, cuando ya no venga en buena letra, no lo vas a utilizar. Skriniar también, creo que es un central normal. Creo que ahora necesitamos centrales con más defensa, más rápido. Ese tiene defensa aceptable, pero le falta velocidad. Gonzalito Ramos no termina de dar ese plus de un 90 en finalización. Es verdad que tiene buena velocidad, pero para hacer un cazagoles, también lo veo normal. Ese creo que sí, mi hermano. Incluso ese, yo me atrevería a ponerlo por sobresaliente. Creo que su tipo de jugador, su player ID se siente bastante livianito. Me voy a atrever a ponerlo aquí en sobresaliente. Sorlot está aceptable esta semana que viene en buena letra, por lo tanto utilízalo con el potenciador y todo. Bien, ya después la otra semana, pues a lo mejor ahí sí ya hablamos de otra cosa. Ahora, recuerda que es un hombre de área y no todos pues saben utilizar ese tipo de jugadores grandes. Müller es una carta normal, pero pues al ser la última carta Player of the Week del Bayern, entonces sí, ahí no, te digo, es por nostalgia más que por estadísticas. Tonali me gusta, mi hermano, creo que es sobresaliente en esta semanita. Rafinha también, por supuesto. El Dibu Martínez estadísticamente está muy bien, había que probarlo en gameplay. Y por supuesto Kylian Mbappé, que no es la mejor versión de Kylian Mbappé, pero en esta semana y en esta caja creo que sí. Para mí ese es el top 5, a ver, no en ese orden, pero sí son las 5 mejores cartas de esta semanita. Déjame en los comentarios a quién subes, a quién bajas, a quién quitas o a quién eliminas. Bueno, lamentablemente me volvió a pasar lo mismo. Según yo estaba grabando en mi apertura y resultó que no le presioné en el botoncito de grabar, sino que estaba en pausa. Bueno, me salió Gonzalito Ramos con el tiro gratis, así que me voy a tener que gastar 100 moneditas, chicos, nada más para traerles una apertura en este videito. Déjame en los comentarios qué jugador te salió uno interesante, lanzaste más de un tiro o simplemente el gratis y ya está. Vamos a ver, ya que no me salió el portero, esta es la última oportunidad para que me salga el portero y tenemos a Mbappé. Bueno, ok. Creo que valió la pena volver a invertir esas 100 moneditas.
yo ya tengo los Showtime y todo, el Blitzcurler también, pero un Mbappé más, ¿no? Creo que tengo como unos 10 ya, hermano. Pues nada, no nos fue tan mal, chicos, ¿eh? A ver, no me puedo quejar. No me salió el portero, no me salieron de los peores de abajo y me salió el mejor de la caja en teoría. Ok, perfecto, me sirve. Déjame en los comentarios qué te salió. No olvides comentar porque el día domingo te voy a estar regalando unas moneditas para que te las gastes aquí o para que las ahorres por un director técnico o algo así, ¿ok? Vamos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye.